La conciencia de qué es este oficio. A que ellos se descubran a sí mismos, ¿no? Para ser director hay que querer ser director. Y tal vez ahí empezó mi enamoramiento con el teatro libre, ¿no? Para desarrollar un actor o una actriz se necesitan papeles extraordinarios. Empezamos a montar teatro y eso era subversivo. Es un teatro, lo que yo llamo teatro de ideas. Lo más importante es el alma de las cosas. Buenos días. Mira esta bonita episola. ¿Y cómo van a revisar las mesas? ¿Ah? Don Germán. Entonces hoy es la reunión de iniciación para conocernos, presentar a grandes rasgos lo que es el departamento y lo que es la carrera. Bueno, avance. Entonces comencemos por presentarnos, cada uno vaya diciendo su nombre, de dónde viene, edad, expectativas, sueños, pero por ti. A pesar de que pensé en otras carreras, sé que sé que no me iban a hacer feliz, la actuación es mi verdadera pasión, lo descubrí y espero ser un gran actor nacional e internacional. Quiero estudiar arte dramático porque es mi pasión, me gusta mucho hacer esto, me hace feliz y ya espero las mejores cosas para lo largo de esos años en la carrera. Soy de Bucaramanga, tengo 20 años, vivo acá en Bogotá hace 2 años, estoy dispuesto, quiero aprender muchísimo sobre el teatro, entonces soy un papel en blanco aquí. Bien. Bueno, la juventud es lo que se destaca aquí, ¿no? Yo creo que en las entrevistas que les hicimos hacíamos énfasis todos los profesores en, bueno, ¿por qué escogió esta dura carrera? ¿No? Va a morir de hambre. Creo que les dijeron todos, ay, lo mismo dice mi papá, ¿no? Han hecho ustedes un esfuerzo grande para llegar a matricularse en la carrera de arte dramático, muchas veces con la oposición de los padres, de la familia, venciendo dificultades. Ya lograron estar aquí, entonces no sean bobos, no pierdan los esfuerzos ganados. Como ya les han dicho insistentemente, esto es un trabajo de equipo y cualquier persona que falte transgrede el trabajo que se está creando en equipo. Un actor se va formando, se va forjando en la práctica, ¿sí? Hay que actuar, montar obras, ¿sí? Hacer papeles y además presentarse ante el público. La mayor parte de los profesores son actores del teatro libre, ¿sí? Así tienen ustedes la oportunidad de estar muy cerca de la actividad teatral profesional.
En el país no existe en ninguna universidad, de ninguna institución, un programa de formación de actores vinculado a un grupo profesional. Esa es una de las características de nuestra carrera. El Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central se creó por el convenio entre la Universidad Central y el Teatro Libre hace 9 años. Y esto hace que nuestra carrera tenga esa particularidad, que es un programa de estudios universitario, pero vinculado a un grupo profesional. Eso es algo muy importante y, como digo, único, que le da un valor agregado, como se dice, a nuestro plan de estudios, a nuestra carrera, porque los estudiantes tienen la oportunidad de conocer por dentro cómo funciona un grupo profesional. Los actores profesionales del Teatro Libre son sus maestros. Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de confrontar lo que los maestros les enseñan con lo que los maestros hacen en escena. Por otra parte, cuando el Teatro Libre monta obras de un número importante de actores y actrices, acude a los estudiantes más destacados de la carrera, aquellos que tienen mejores notas, ¿sí? Como una especie de premio, de aliciente, de estímulo. Entonces los invita a participar en las obras en papeles secundarios, terciarios, pero para que conozcan por dentro cómo funciona un grupo profesional y trabajar al lado de los profesionales, que son sus maestros. Esto es importantísimo. Esto es algo muy especial de nuestro programa. Y naturalmente los estudiantes que participan en estos montajes pues aprenden en la práctica todos los problemas de un grupo profesional, ¿no? Su ritmo de trabajo, sus contradicciones, y esto es muy importante para la formación. El teatro es una organización con más de 40 años de experiencia dedicada al desarrollo de actividades culturales, artísticas y a la formación académica. El estudiante acepta exclusivamente todos los riesgos y se responsabilidad por cualquier cosa que le pueda ocurrir. No es ningún vínculo laboral. Listo, ya te lo digo. Se hace responsable por tu salud. Ya lo leí, ¿dónde hay que firmar? Si hay muerte y reemplazo. Ay, pero después, papito, no, porque no tengo ni cabeza ni de firmar, hermano. Bueno, si no ni de firmamos, firmar. Óigame, ¿qué hacemos, hermano? Nos toca resolver ese problema nosotros, hermano. Cálmese porque ya tampoco podemos, hoy resolvemos eso. Ahorita nos ponemos a ver cómo armamos esos muñecos para que estén listos. La vaina es pintar las caras y eso. Sí, ese es el lío, que siquiera nos resuelva porque algo esa niña. Al final de la carrera ellos tienen que hacer la gira nacional, ¿no? Entonces el grupo que está en último semestre o para hacer la tesis, su opción de grado, se van a viajar durante 3 meses por todo el país haciendo funciones en las más diversas regiones, apartadas, atrasadas. Esto también los forma mucho, ¿sí? Y todo esto es también posible gracias al apoyo del Teatro Libre, ¿no? A las conexiones del Teatro Libre que tiene a nivel nacional, a la fama del Teatro Libre durante sus 40 años. Entonces sus estudiantes son bien recibidos, se puede hacer contactos, contratos, porque la gira se autosostiene. Y entonces el Teatro Libre, esa relación del Teatro Libre con la carrera, con la parte académica, la que es muy útil para la formación de nuestros estudiantes.
finales de los 60 y principios de los 70, cuando participábamos muy activamente en todas estas manifestaciones. Y hacíamos teatro, ¿no? Hacíamos happenings. Teatro, los grupos de teatro improvisaban en las esquinas y con temas de los que ya no estaban originando las protestas. Y esta está bastante intensa, bastante grande, esta manifestación de hoy. Pues nosotros comenzamos en los Andes en el año 67, cuando el maestro Antonio Roda, que era el director de Bellas Artes, le propuso a Ricardo Camacho que fundaran un grupo de teatro en la universidad, porque en ese momento no existía, el que dirigía Kepa Muchastegui ya se había acabado. Entonces Ricardo Camacho, como asistente del maestro Roda, quien era el que iba a dirigir el grupo, convocó a compañeros de filosofía. Éramos compañeros, no nos conocíamos, habíamos comenzado hacía muy poco, llevábamos, no sé, tal vez un mes de clases como primíparos. Y Camacho preguntó quiénes querían participar en este grupo que se estaba fundando, y yo levanté la mano y ahí me quedé. Llevo 45 años en esto. Montamos una obra, unas obras cortas de Anton Chekhov. La universidad nos apoyó para que participáramos en el festival universitario de ese año. Y ahí comenzó el grupo con muchos éxitos. Pocos años después, el 69 tal vez, Camacho montó el canto del fantoche lusitano de Peter Weiss, y esa obra ganó los 3 premios de teatro que había en esa época: el Nacional Universitario, el de Manizales y el Nacional Profesional. Y pues entonces la universidad le dio bastante apoyo al grupo, pero cada día que pasaba nos involucrábamos más en los problemas del país, en los programas nacionales, en las protestas. Entramos en contacto con el MOIR y comenzamos a ser parte del movimiento cultural, del brazo cultural del MOIR. Y así fuimos siendo cada vez más radicales en nuestras obras. Después del canto del fantoche lusitano, Camacho montó Vietnam, Peter Weiss. Y bueno, así seguimos hasta los años 72, 71, 72, en que hubo una gran represión al movimiento universitario y al movimiento teatral que había en las universidades y que era muy poderoso. Prácticamente todas las universidades del país tenían sus grupos de teatro y todos estos grupos de teatro se involucraban en las luchas sociales. Pero hacia el 72 comenzó los rectores en la política institucional comenzó a barrer con todos esos grupos y acabó con el movimiento teatral universitario. Y entonces es cuando nosotros decidimos fundar el Teatro Libre, en el 73, ya sin ningún vínculo con la universidad. La base del grupo fueron los estudiantes que hacíamos teatro en los Andes, pero también estudiantes de uno de los grupos de teatro de la Universidad Nacional que dirigía Camacho, y también estudiantes de la Escuela Distrital de Teatro. Ese fue el núcleo inicial del Teatro Libre. Y comenzamos a montar obras. La idea era desarrollar una dramaturgia nacional y poner nuestro arte al servicio de las causas populares y de los cambios
sociales que necesitaba y que sigue necesitando este país, como lo podemos ver por la marcha a este momento. Muchas cosas que no han cambiado. El problema campesino era terrible y sigue siendo terrible. Nosotros montamos varias obras que tenían que ver con la situación campesina. Tal vez la primera obra del Teatro Libre ya como tal fue La verdadera historia de Milciades García. Era una obra que se inició como creación colectiva y su tema era la ley 200 de López Pumarejo, que prometía, del año 36, que prometía que los campesinos, después de elaborar tierras ajenas durante 10 años, tendrían la propiedad de las tierras. Es decir, para el 46 ya los campesinos sin tierra entrarían en posesión de esas parcelas de acuerdo con esa ley. Y obviamente ese es, creo, uno de los motivos de la violencia que se desata en el 46, 47, 48, y la gran violencia del 50, para impedir que esa ley, que de alguna manera era una reforma agraria importante, no avanzara. Y esa fue la obra bandera del Teatro Libre en sus inicios. Después Jairo Aníbal escribió una obra sobre movimientos campesinos en Florencia, en Caquetá, Los inquilinos de la ira. Esteban Navajas, también en el Teatro Libre, escribió La agonía del difunto, que es la lucha de los campesinos sin tierra contra el terrateniente. La agonía del difunto pues tuvo un premio Casa de las Américas y fue una obra importantísima en la historia del Teatro Libre. Estuvo funcionando durante 20 años. Los actores principales, los que iniciaron, Germán Jaramillo, Carlota Llano, Héctor Bayona, envejecieron con la obra durante 20 años. Al final no tenían que pintarse canas, eran reales. Bueno, y fue todos esos años de los 70s que el Teatro Libre estuvo dedicado a la temática nacional, a que el teatro sirviera a las causas populares, a las causas de las reivindicaciones de los derechos de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes. Y en esa época el teatro viajó mucho, nuestro grupo viajó muchísimo por todo el país, apoyados por el MOIR, ¿no? Los compañeros del MOIR nos llevaban a diversas zonas del país, dándonos transporte, comida, vivienda, y integrarnos con los sectores campesinos para presentar nuestras obras y para tomar material, ¿no? Trabajo de campo, trabajo de investigación. La agonía del difunto, por ejemplo, para poder montarla, teníamos que viajar a la costa atlántica y conocer el campesino costeño, su comportamiento, su modo de hablar, para poder montar la obra. Y así estuvimos casi un mes en toda la zona de Córdoba, Sucre, conviviendo con los campesinos, e incluso también con los terratenientes, para ver cómo funcionaban, y cuál era su ideología y todo su comportamiento, ¿no? Su gestualidad. Pues el Teatro Libre se ha caracterizado por ser uno de los grupos, los pocos grupos en Colombia que se enfrentan al montaje de las grandes obras clásicas y con un gran respeto a su texto original y a su estructura. Así se hizo con Rey Lear, con Macbeth, luego con otras obras de Shakespeare.
En el año 97, 96, a Ricardo Camacho se le ocurrió la idea de montar La Orestiada, de Esquilo, la trilogía completa. Eso era un inmenso desafío, porque pues, es una obra bastante alejada de nuestro tiempo, 2500 años nos separan de ella. Es una obra, por ser una trilogía encadenada, Agamenón, Coéforas y Euménides, es una obra extensa, puesta en escena dura más de 4 horas. Pero sin embargo, el Teatro Libre y Camacho decidieron enfrentar ese reto, y porque La Orestiada es como la madre del teatro de Occidente, ¿sí? La Orestiada es una obra comparable primero a la Ilíada de Homero, tal vez a las grandes obras de Sófocles como Edipo. Es una obra comparada con otras ramas del arte, es como la Divina Comedia, como El Paraíso Perdido, como las grandes tragedias de Shakespeare, como la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Son de los puntos culminantes de la cultura de Occidente. Entonces, pues decidimos enfrentar ese reto. Toda la tragedia griega y la comedia griega y la tragedia y el teatro durante el Renacimiento, el Barroco, prácticamente hasta mediados del siglo XIX, el gran teatro se escribió en verso. ¿Sí? Se escribe en verso. Líneas armónicas, medidas rítmicas, acentuadas de determinada manera, que este es el verso. Esto es una característica muy propia del teatro, porque el teatro representado, el teatro puesto en escena, es la palabra en el campo del arte. La palabra en el campo del arte es sonido que responde a leyes acústicas, a normas del sonido. Esto es el verso. ¿Sí? Todos estos grandes poetas trágicos, ¿sí? Desde Esquilo hasta Shakespeare, hasta Schiller o Goethe, se consideran poetas dramáticos. Entonces es la palabra para ser oída sobre un escenario, y que esa palabra debe tener unas características musicales, rítmicas. Las traducciones, casi la totalidad de las traducciones de estas obras, y hablando en especial de La Orestiada al español, son versiones en prosa, versiones hechas por gente muy seria, académicos muy profundos, helenistas, conocedores de la cultura griega, y son por lo general traducciones muy fieles, pero llenas de notas de pie de página, llenas de comentarios para explicar los significados. Esto no funciona en teatro, ¿sí? En teatro no podemos poner notas de pie de página o de pie de escenario, ¿no? Se tiene que buscar la máxima claridad para el oyente contemporáneo, ¿sí? Entonces hay que buscar equivalentes que sean claros, para que el público esté agarrado, entendiendo y siga todo el hilo de la historia. Por otro lado, buscamos recuperar la belleza de la palabra, la armonía, la música de la palabra, volviendo a ponerla en verso. Las serias traducciones en prosa no tienen ritmo, no tienen tempo, digamos el tempo escénico. Por ejemplo, 3 versos de Esquilo, ¿sí? O 3 versos de Shakespeare, pentámetros yámbicos, al ser traducidos en prosa, se extienden y se convierten en 5 o 6 líneas de prosa. Entonces, eso se vuelve lento, se alarga, se pierde el ritmo de la escena, se pierde la musicalidad, el encanto de la palabra,
Entonces nosotros cuando montamos uno de estos clásicos siempre procuramos que la obra quede en verso. Verso pues obviamente muy distinto al verso que utilizaban los griegos del siglo V antes de Cristo. Un verso distinto al verso inglés de Shakespeare y del teatro isabelino. Pero de todas maneras buscamos recuperar la musicalidad al ponerlo en verso y recuperar el tempo, el ritmo de los parlamentos y de las relaciones entre los personajes. Entonces, teniendo claro esto, Camacho me encomendó en el 97 más o menos, cuando se decidió montar la Orestiada, me encargó de que yo me pusiera a trabajar el texto para tener una versión en verso. Fue un trabajo que duró 2 años. Duré 2 años haciendo esta versión. Yo estudié griego en la universidad, estudiaba filosofía y letras, pero obviamente eso se olvida mucho, ¿sí? Se pierde mucho. Entonces tengo unas nociones de griego, pero obviamente no puedo traducir directamente el griego. Entonces me apoyé en 6, 7, 8 versiones al español, en prosa, las más serias que encontré. Me apoyé en traducciones al inglés, en ediciones críticas, las de Oxford, de otras universidades, en que aclaran sentidos, de frases oscuras, y con estos apoyos y el texto griego ahí, rasguñando lo que puedo entender del griego, comencé a poner en verso toda la obra. Las 3 obras están en verso. Entonces yo busco en esto trabajar con metros diversos, como son los originales, ¿no? Hay versos largos, entonces yo utilizo el alejandrino, las 14 sílabas con cesura en la mitad. A veces se pasa a endecasílabos. Otras partes, especialmente en las canciones del coro, trabajo con metros más pequeños, más cortos, el octasílabo o el heptasílabo, ¿sí? Que tienen más rapidez, más rítmica. Porque utilizando diversos tipos de metros se logra diversos tipos de musicalidad y de ritmo, ¿no? El verso largo, el alejandrino, sirve para momentos solemnes, declaraciones importantes, cuando hablan tal vez los altos personajes, pero cuando hablan los esclavos o el coro, hablan mucho más rápido, mucho más libremente, mucho más incluso divertidos, muchas veces. Entonces, para eso los metros de 7 u 8 sílabas, que es el metro más natural de la lengua castellana, es muy apropiado. Entonces, eso fue las razones por las cuales hice yo este trabajo. Ahora me dispongo a preparar la bienvenida digna de mi esposo que retorna después de tantos años. ¿Puede haber acaso una luz más dulce para una esposa que de par en par abrir las puertas de la casa amada al esposo que viene de la guerra sano y salvo por gracia de los dioses? Llévale este mensaje a mi señor. Que venga cuanto antes, pues lo espera un pueblo que lo ama. Y que al llegar en su palacio encontrará a la esposa tan fiel cual la dejara a su partida. Perro guardián leal a su persona. Feroz y hostil con los que mal lo quieren, siempre igual a sí misma, respetuosa de los reales sellos inviolables. En cuanto a lo que dicen los rumores sobre otro reprensible amor que tengo, lo ignoro tanto y tanto lo desprecio como el oficio de pulir el bronce. Mi lenguaje lo sé es altanero, pero lleno de verdad y por tanto justo en los labios de mujer que es noble. Sobre el hogar de Príamo cayó una herida fatal a las esposas.
violencia. La opulencia excesiva produce consecuencias sobre los descendientes, trayendo sobre ellos miseria irreparable. Porque si bien es cierto que todo acto impío engendra actos perversos, de rostro semejante a sus antecesores, la casa donde habita la justicia tendrá una prole bendita. Aquí tengo una traducción en prosa de la Orestiada. Y bueno, voy a leer solo unas pequeñas líneas y después leo lo correspondiente en verso, a ver si se puede apreciar. Entonces, la versión en prosa dice, está el vigía. Está el vigía en la terraza del palacio de Agamenón, acechando, mirando, oteando el horizonte para ver si aparece la llama que da noticia de la caída de Troya. Entonces, en prosa, dice, a los dioses elevo mi súplica para que pongan fin a mis fatigas. Todo un año, día tras día, he pasado vigilando como un perro bajo el tejado del palacio de los Atridas. He aprendido a conocer la asamblea de los astros nocturnos y especialmente aquellos que traen el verano y el invierno a los hombres. De estos príncipes brillantes que resplandecen en medio del éter, conozco ahora los levantes y los ocasos. Y heme aquí todavía espiando la señal luminosa. Esto es en prosa. La versión en verso, que está en Alejandrinos, 14 sílabas, dice así. Yo suplico a los dioses el fin de mis fatigas. Desde hace más de un año vigilo sin reposo, echado como un perro aquí en la terraza de la mansión Atrida. Aprendí a distinguir la multitud de astros, los reyes luminosos que corren por los cielos, prodigando a los hombres inviernos y veranos, mostrándoles sin pausa el orto y el ocaso. Ahora y siempre espero el signo de la antorcha, la llama esplendorosa que por fin nos anuncie la caída de Troya. Creo que en la versión en verso se nota una musicalidad, una acentuación, una rítmica que no está en la versión en prosa. ¿Sí? Además, más concentrada la versión en verso, ahorrando tiempo. La versión en prosa se explaya y eso deforma el tempo de la obra. Desde hace varios meses me he estado preparando para el fatal combate. Por fin llegó y el triunfo corona mis desvelos. Estoy aquí de pie, al lado de mi víctima. Lo preparé tan bien, no lo voy a negar, que no le fue posible huir ni defenderse. Con una red tupida, la túnica suntuosa, sudario recamado, lanzado en torno suyo, lo envuelvo como a un pez. Y lo golpeo 2 veces. Y entre un gemido y otro sus rodillas se doblan y ahí en la bañera su cuerpo se desploma. Le doy un tercer golpe como ofrenda de gracias al Dios de los infiernos, protector de los muertos. Y así caído exhala el alma que lo alienta. De sus heridas salta un impetuoso chorro de sangre que me alcanza con las calientes gotas de un rocío anhelado. Para mí su contacto me trajo más contento que a las mieses la lluvia de Zeus sobre los campos. Así han sido los hechos, ancianos venerables. Alégrense por ello si es que pueden hacerlo. Yo me siento feliz.
que si fuera permitido verter libaciones sobre un cadáver sería justo y más que justo verterlas aquí y ahora. Pues a tal punto este hombre llenó de sucios crímenes la copa de esta casa que apropiado sería que él mismo recibiera la pócima infectada. El contenido fundamental de la Orestiada es el problema de la justicia, ¿sí? Esquilo, a través de sus 3 obras de la Orestiada, describe el apasionante y patético y dramático paso de la justicia primitiva humana, el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión, la ley de la justicia por medio de la venganza, a la justicia moderna, ¿no? Una justicia con un juez, con un jurado, con acusador, con defensor, oyendo argumentos de parte y parte. Ese es el gran significado de la Orestiada. Con respecto a esto de la instauración de la nueva forma de justicia, de la evolución de la justicia humana, a mí me parece esencial unas frases, unos versos que pronuncia Atenea hacia el final de la obra de las Euménides. La voy a leer porque me parece fundamental. Dice Atenea a las furias, a los jueces, a Orestes, dice: desde esta firme roca el respeto y el miedo, su hermano, mantendrán apartado del crimen, haya luz o tinieblas, a todo ciudadano, siempre y cuando no cambien estas leyes. Si el agua pura enturbias con fango, jamás podrás beber, aunque la sed te mate. Lejos de la anarquía, del despotismo libres. Es este mi consejo sagrado, ciudadanos. Si guardan el respeto debido al tribunal, tendrán en él baluarte protector del Estado, defensor de la patria como no lo han tenido, venerable, inflexible, perfecto, incorruptible. Así será el consejo que estoy instituyendo con el fin de que cuide como fiel centinela por siempre a esta ciudad, aunque ella esté dormida. Aquí, conciudadanos, doy fin a mi discurso. Esta es la gran esperanza de una justicia real, efectiva, equitativa. ¡Apolo poderoso! ¿A qué vienes ahora? ¡Mantente en tus dominios! ¡Esto no va contigo! He venido a prestar mi testimonio. Según la ley, él es mi suplicante. Pidiendo protección llegó a mi casa y yo lavé la mancha de su crimen. Pero también seré su defensor. Soy responsable de su matricidio. Abre pues, Atenea, este proceso y llévalo de acuerdo a tu sapiencia. Se inicia ahora el juicio. Doy a ustedes el turno. Corresponde al que acusa hablar en primer término, pues él debe exponer los puntos en litigio. Somos muchas, pero hablaremos poco. Contesta claramente a mis preguntas. Di ante todo, ¿asesinaste a tu madre? Sí, la maté. No es posible negarlo. ¡Vean! ¡He aquí la primera caída! No te jactes. Aún estoy de pie. Dinos de qué manera la mataste. Con espada la degolló mi mano. ¡Alguien te indujo a cometer el crimen! Sus oráculos. Él es mi testigo. El mismo Dios profeta te incitó al matricidio. Así es. Y hasta el momento no deploro mi suerte. Veremos lo que dices si el fallo te condena. Confío en que mi padre me prestará su ayuda. Sí. Desde los muertos. ¿No mataste a tu madre? Ella estaba manchada por 2 crímenes. ¿Cómo? Es necesario que lo expliques. Asesinó a su esposo. Mató también a un padre. ¡Tú aún vives! Mas ella con su muerte expió su crimen. Mientras vivía, ustedes jamás la castigaron. Porque ella no tenía la sangre del esposo. Soy de la misma sangre que mi madre. ¿Y con qué otra cosa te nutrió, asesino, cuando estabas en sus entrañas? ¿Reniegas de la sangre de tu madre?
Es hora de que des tu testimonio. Doy al augusto tribunal de Atenas mi respuesta. Lo hizo justamente. Jamás desde mi trono oracular he dicho a un hombre, mujer o ciudad palabra que no me dictara Zeus, el padre de los dioses. Juzguen pues la gran autoridad de mis decretos. ¿Qué nos dices? De acuerdo a tus palabras, fue el mismo Zeus quien sugirió el augurio para impulsar a Orestes a vengar la muerte de su padre y respetando los sagrados derechos de una madre. Sí, porque es mucho más grave la muerte de un hombre noble portador del cetro otorgado por Zeus, y más aún a manos de una mujer que no mató con las flechas de su arco, desde lejos de igual forma que lo hace una amazona, sino que actuó de forma ignominiosa, tal como ahora lo van a saber Atenea y cuantos aquí sentados decidirán el juicio con sus votos. Se trata de la justicia, fundamentalmente, del equilibrio social, contra la ambición, contra el crimen, contra la voracidad de determinados sectores para avasallar a otros sectores, sobre la tiranía y la dictadura. Entonces esos son temas siempre vigentes, ¿sí? Siempre vigentes. Por eso son los clásicos, ¿no? Grandes clásicos que han aguantado 2500 años. Hablan de cosas que nos tocan. Y naturalmente nosotros sentimos que esta obra hablaba a nuestro tiempo y a nuestro país, porque se trata de temas conflictuales, candentes en nuestra sociedad colombiana. La justicia, la corrupción de la justicia, la ambición desmedida, la desigualdad, la esperanza en una organización mejor de la sociedad. Entonces es una obra que nos decía cosas importantes a nuestra gente. Y efectivamente es lo que en las presentaciones de la temporada del 99, cuando se estrenó por primera vez, y ahora en estas presentaciones muy recientes, se ha notado que el público siente que la obra alude, toca, pone el dedo en la llaga de problemas nuestros, ¿no? Entonces la obra tiene una gran validez político-social, filosófica. Este país lleva, como sabemos, más de 60 años en una guerra civil, ¿sí? Una guerra civil, donde los grupos guerrilleros se han enfrentado al Estado, se han enfrentado a la estructura terrateniente y feudal y de grupos políticos hegemónicos, y hemos estado en una guerra de más de 60 años. Ahora estamos buscando la paz. Pero esa guerra es una guerra civil, una guerra entre hermanos. La Orestiada habla mucho de eso, ¿no? Esquilo en la obra abomina, rechaza cualquier posibilidad de una guerra fratricida, de una guerra entre hermanos, de una guerra civil. Dice, si es necesario, lancemos nuestras fuerzas contra enemigos extranjeros, que era la experiencia que acababan de tener en las guerras médicas, ¿no? Contra el imperio persa, que trató de invadirlos. Fue una guerra heroica, de defensa, una guerra de defensa del territorio. Pero ahora lo que se ve venir y lo que presiente Esquilo es que se va a desatar una guerra civil entre las ciudades griegas, ¿no? Que fue la guerra del Peloponeso de finales del siglo. Esquilo no la vio, pero parecía que presintiera esa posibilidad de una guerra entre hermanos, entre las ciudades griegas. Y él abomina eso, ¿sí? No hay nada más repugnante que una pelea entre las aves de un mismo corral, ¿sí? Refiriéndose a una guerra civil.
Y nosotros eso es lo que hemos tenido durante varias décadas, una guerra civil, ¿no? Por otra parte, la corrupción, ¿no? La corrupción pues siempre ha existido, pero la corrupción de las últimas décadas debido, yo creo, al desarrollo del narcotráfico, la posibilidad de obtener ganancias inmensas y de manera rápida. El ejemplo de Pablo Escobar y compañía ha corrompido espantosamente nuestra sociedad. Y es una corrupción que abarca todos los niveles, ¿no? A nivel de la salud, ¿sí? Todo el plan de salud nacional, los grandes desfalcos de Saludcop, a nivel de la contratación pública, ¿sí? Los carruseles de la contratación que han desfalcado en sumas millonarias nuestras ciudades, especialmente Bogotá. Los pulpos del comercio internacional, ¿no? La voracidad por apropiarse de la tierra, ¿sí? Por parte de los terratenientes, por parte de las tradicionales castas hegemónicas feudales de nuestro país y los nuevos actores como son la guerrilla y los narcotraficantes, ¿no? Desalojando, desplazando campesinos, arrebatándoles las tierras, y todo esto con ayuda de la corrupción. Pues todo se enmarca dentro de esa violencia y violencia de venganza, ¿no? Porque pues el M-19, en ese caso, toma acciones desmedidas por venganza. Y es que todo el conflicto colombiano, esta guerra civil que aqueja a nuestro país, uno de los grandes motivos es la venganza, ¿no? Generaciones que vengan, muertes de generaciones anteriores, hijos vengando a sus padres asesinados en la violencia de los años 50, nietos que vengan a sus abuelos o a sus padres, a sus hermanos. No funciona la justicia. No funciona la justicia, entonces toman justicia por su propia mano. Entonces esto del M-19 y posteriormente la Unión Patriótica, el asesinato de los líderes de la Unión Patriótica, todo va encadenado a una justicia de venganza y por otra parte a una justicia, a acciones desatadas por la ambición, ¿no? La ambición de poder, la ambición de riqueza. Entran en pugna violentísima los estamentos oficiales con los grupos que están en desacuerdo y se llega a acciones excesivas de parte y parte. Lo de la Unión Patriótica, esos 3.000 asesinados que se habla de la Unión Patriótica, eso es algo realmente criminal, ¿no? Me parece que está comprometido un Estado de alguna manera tiránico, ¿sí? Sí, un Estado de clase dictatorial, egoísta, posesivo y que no tolera disidencias. Al final de Agamenón, cuando lo han asesinado y Clitemnestra y su amante toman el poder, eso se ve ahí cómo se instaura una dictadura, una hegemonía política total, ¿no? Que no deja hablar, que no deja libertad. En el comienzo, en el prólogo de Agamenón, al principio, el vigía habla de eso, ¿no? Estamos en un sistema de represión. En palabras de Esquilo dice, no podemos hablar porque hay un buey sobre mi lengua. Es la frase de Esquilo, hay un gran peso sobre mi lengua, el peso de la represión, el peso de la censura. Y a través del vigía y a través del coro se aspira a que eso cambie, que cambie con la llegada de Agamenón, que al fin se imponga la justicia.
es un estribillo, que al fin se imponga la justicia, y el pueblo a través del coro espera que eso ocurra con Agamenón, con la llegada de Agamenón. Pero Agamenón es asesinado y todo lo contrario, se refuerza la dictadura. Entonces la llegada de Orestes no solo es un vengador familiar, vengador de su padre, sino una especie de héroe liberador. La influencia del teatro pues, es escasa, ¿no?, a nivel de masas, pero de todas maneras nosotros cumplimos con algo, tratamos de cumplir, de aportar un grano de arena, como se dice en este proceso, ¿no?, de esperar un país mejor, un país más equitativo, más justo. Y esa ha sido siempre nuestra esperanza y nuestra lucha, ¿no? Desde que el Teatro Libre se fundó hace 40 años, esa responsabilidad social del arte y del arte que hacemos ha estado siempre acompañándonos y dirigiendo nuestros montajes.